Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de poder compartir. Y para mí siempre es un reto el poder traer palabra. Hoy, si os habéis dado cuenta, diríamos que el espíritu de la reunión era un espíritu de alabanza, ¿verdad? Era un espíritu de exaltación a Dios. Y la verdad, cuando yo me convertí, una de las canciones que más tocó mi corazón era una canción que había compuesto Luis Alfredo. Algunos le conocemos y es una canción que dice: gracias, ¿cuántas veces te doy gracias? ¿Cuántas veces debería darte gracias, mi Señor? Muchas veces más de las que pido. ¿Cuántas veces debería darte gracias, mi Señor? Y cuántas veces pido y pido tanto, y cuántas veces me olvido. Y la verdad es que de las cosas que has hecho por mí, ¿no? Y Jesús es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es el nombre de Jesús. Y eso hemos cantado hoy. Ha sido maravilloso. Que Él es digno, que Él es soberano, que Él está sentado en su trono. Yo me preguntaba: Señor, ¿qué necesita tu iglesia hoy? ¿Cómo puedo bendecir a tu iglesia, ¿no? Hoy oraba una hermana en la oración y decía que nuestra iglesia está en un punto de inflexión. Y es así, es así. Hemos vivido muchas situaciones desde la fundación de la Iglesia y algunos hemos podido estar cerca de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Y a día de hoy la pregunta que hacemos es: Señor, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Qué quieres para la Iglesia? Y la verdad es que yo creo que siempre es un tiempo o una oportunidad de pararnos en el camino, ¿no? Y de reflexionar por qué estamos aquí, qué hacemos, qué sentido tiene la Iglesia. Y yo, al preguntarle: Señor, ¿sobre qué predico? Recuerdo que estaba en el patio de casa, y es un patio que tiene muchas piedras, y una de las piedras me llamó la atención y me fijé. Era un día soleado y me fijé en la piedra. Y la cogí porque era una piedra grande, distinta a las demás. Y la miré y dije: ¡wow! ¡Qué piedra tan bonita! Y le di la vuelta a la piedra y me quedé sorprendido porque ponía la palabra Jesús en la piedra. Lo habíamos escrito y esa piedra se había quedado ahí tirada en el jardín. Y la verdad es que yo le estaba preguntando al Señor, ¿no? Que sobre qué debiera predicar. Y esta es mi reflexión: predicar sobre Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Y podríamos ver cómo se le llama en la palabra a Jesús. ¿Quién es realmente? Pues podríamos decir, mi reflexión va a ir en este sentido, que Jesús se le habla de él como el gran pastor de las ovejas, como el dueño de la Iglesia, como el Señor de todos hoy en día. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia hoy. Jesucristo gobierna su Iglesia. Y creo que hemos cantado que Jesús es digno de todos estos títulos que se le dan. Y nosotros éramos ovejas descarriadas que hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Y sabemos que hemos vuelto porque oímos su voz, le adoramos y apreciamos su obra por nosotros. Y
Y Jesús nos llama, como llamó a Pedro, a cuidar de otros, no por obligación, no con deseo de notoriedad o por afán, sino como ejemplo. Todos y cada uno de nosotros somos servidores. Servidor es una palabra que se utiliza también en las acepciones de líder. La palabra líder nos produce un poco más de tensión, pero todos hemos recibido un llamado de parte de Dios para servir, ya sea en la escuela dominical, predicando, cantando, haciendo cosas en la iglesia, haciendo cosas en el mundo, en la sociedad donde vivimos. Hemos sido llamados a pastorear, hemos sido llamados a cuidar, hemos sido llamados a proveer de alimento y de ayuda a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Así, dice el apóstol Pedro, que si hacemos esto a lo que hemos sido llamados, cuando aparezca el Pastor Supremo, les dará una corona de gloria que no se corrompe, Él nos ha creado, Él nos conoce, Él desde el vientre de nuestra madre, y sabe exactamente cómo pastorearnos, cómo dirigirnos. Jesús es nuestro pastor y de Él tenemos que aprender cómo pastorear. Pero Jesús también es el dueño de la iglesia hoy. Y en nuestra iglesia, como en otras, hemos sentido juntos la responsabilidad de cuidar de la iglesia. Y hemos tenido el convencimiento de que, de alguna manera, somos dueños de la iglesia, ya sea como ancianos o diáconos o como miembros del consejo administrativo o como miembros más antiguos, porque hemos visto cómo se formaba la iglesia. Nos hemos recreado en la imagen de que nuestra iglesia no pertenece a una denominación, luego nuestra iglesia es nuestra. Pero no es así. Nuestra iglesia no es nuestra. Nosotros somos ciudadanos del reino y en el reino de los cielos hay un único dueño, que es Jesús. Jesús es el Señor de la iglesia porque a Él le pertenece. Dice Pablo en las playas cerca de Éfeso, donde había convocado a los pastores de la iglesia, dice que la iglesia es de Cristo porque Él la ganó con su propia sangre. Así que velad, velad. Esto de velar es una palabra un poco rara, velar. Pero es una palabra que se repite mucho en la Escritura. Y cuando dice velar por la iglesia, está diciendo, ¿qué está diciendo exactamente? ¿Que tenemos que hacer guardia? Yo trabajo en el ámbito de la salud y la guardia es no dormir. No dormir. Estar expectante, atendiendo cualquier eventualidad o dificultad o urgencia que surja. Tened cuidado de ti mismo, tened cuidado de vosotros mismos y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como servidores para servir en la iglesia de Dios que Él adquirió por su sangre. Pero Jesús afirmó, por una parte hemos dicho que Él es el Señor de la iglesia, que Él edificaría su iglesia. Jesús afirmó que cuando le hizo el llamamiento de Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y muchas veces pensamos, bueno, se está refiriendo a Pedro, pero lo importante es que Jesús se compromete a edificar su iglesia. Se compromete
a ponerla, como dicen otros textos, guapearla, ponerla más bella, hacer de su iglesia una novia atractiva. Así que Jesús se compromete a edificar su iglesia. La manera de edificar su iglesia, a la forma de Jesús, no es preguntar a los miembros qué es lo que ellos quieren, como si esto fuera una democracia. Estamos en un tiempo donde se estima mucho la deliberación, el que todos discutamos y pensamos qué es lo mejor para el avance de la Iglesia, pero no es la manera de edificar que tiene Cristo. Tampoco es que los líderes lleven a cabo sus mejores planes, sino llevar a cabo el plan que el dueño de la Iglesia quiere. Así que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la Iglesia. Nuestra Iglesia no nos pertenece ni a nosotros, ni al Consejo, ni a los líderes. Y tenemos que estar atentos a no traicionar este principio. El dueño es Jesús y los líderes son simples administradores. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tiene muchos propósitos, entre ellos el de ser un sitio donde cualquier persona ayuda a otro. La Iglesia, muchos la llaman como una guardería para recién nacidos, una institución de entrenamiento y enseñanza, un ejército en guerra contra los poderes del infierno, un hospital para los heridos, ya sean soldados heridos o recién nacidos que llegan dañados y heridos. Para que la Iglesia local llegue a desempeñar estos 4 papeles que hemos descrito, todos los miembros de la Iglesia tienen que ser movilizados. Hemos de funcionar y de atender en cualquiera de estas áreas que hemos descrito. Y a veces fracasamos en la restauración de los heridos. Y es porque nosotros, aunque hemos recibido sanidad, y hemos nacido de nuevo, continuamos atados y esclavizados, a veces a adicciones, a veces envueltos en pecados, pecados sexuales, de codicia, de autocomplacencia. Miembros y líderes de una misma manera. Todos estamos ahí, pero Jesús está edificando su iglesia. La contraofensiva de Dios ya ha comenzado. Hay esperanza, hay nuevas tendencias que pueden hacer que la iglesia cumpla más su misión. Quizás se puede ver cuando algunos que están en la iglesia, algunos nuevos, están llegando y ayudando ocasionalmente a otros, cuando en la iglesia se empiezan a romper barreras y separaciones. Pero, ¿dónde fijarnos? ¿Cuál es el modelo realmente? El modelo es un despacho, donde Jesús es el jefe. Él está sentado en su mesa de director. Y todos nosotros, los líderes y los miembros de la iglesia, estamos preguntando y tomando notas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu plan para nosotros? ¿Cómo nos ves? ¿Qué esperas de nosotros? Jesucristo es el Señor también de todos hoy en día. Es el Señor de todos. Y esto es una visión que da el Nuevo Testamento y muchas veces la perdemos de vista y nos deprimimos, nos desanimamos. A muchos de nosotros nos cuesta comprender que Jesús ya está gobernando desde el cielo, pero gobernando la tierra, el mundo.
La Escritura afirma en Daniel, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. Dice el Salmo 75, 7, Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dice Romanos 13, dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. Daniel le dice a Nabucodonosor, Dios ha determinado los reinos sucesivos de tal manera que al final de los tiempos habrá un reino que acabará con todos los reinos. Ese reino, dijo un día, destruirá a todos los demás reinos terrenales y durará para siempre jamás. Pero Jesús está gobernando. Y es de esta, muchas veces contemplamos a los líderes políticos y nos sentimos que somos afines o contrarios, pero están sometidos, aunque no lo sepan, a un plan, el plan de restauración y restablecimiento de este planeta, a crear. Miramos a Satanás como el príncipe de este siglo, pero Jesús está por encima de poderes, autoridades, como hemos cantado, dominios. Jesús está por encima y el enemigo tiene que pedir permiso. No puede actuar de forma... Entonces dices, pero ¿por qué Dios no soluciona todo? ¿Por qué Jesús no cambia de un plumazo todo? Cuando Jesús predica, cuando Él empieza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed las buenas nuevas. Así que tenemos que contemplar a Jesús ahí. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Pablo dice a los efesios, todas las cosas están bajo sus pies. Y esto no es algo que sucederá. Esto es algo que ya ha sucedido. Así que ya ha pasado. Él ya ha sido exaltado. Y estamos en este camino de que un día toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero ahora Él está sentado a la diestra del Padre y Él gobierna los asuntos de los hombres. Debemos de hablar con Él, también de los asuntos de los hombres. Debemos de estar preocupados por la sociedad en la que vivimos, preocupado por las circunstancias en las que estamos, como orábamos esta mañana, por el hambre en el planeta, por la inseguridad, por las fronteras. Tenemos que orar y estar atentos, no solo a las personas que están enfermas o a nuestros hijos. Tenemos que velar y orar, contemplando también que el reino de Dios no se para solo en la iglesia, sino que es más amplio. Es Él el soberano de todos los reyes de la tierra. Y aunque muchos se resisten al gobierno de Cristo, pero el resultado ya está determinado. Como dice el pastor de Canarias, Manuel Sierra, dice, esto es como un partido que ya ha sucedido. Estamos viendo el partido en diferido. Es decir, cuando tú ves un partido en diferido, dices qué bien, ya sé el resultado, ¿no? Pues de la misma manera, nosotros ya sabemos el resultado. Y aunque la rebelión continúa, el reino continúa extendiéndose, así como trabaja la levadura. ¿Cómo trabaja la levadura? La levadura está ahí fermentando el pan, levantándolo. Así que tenemos que estar orando que venga tu reino y nos comprometemos en esa batalla por la victoria final. Y estábamos viendo al estudiar sobre la oración que muchas veces el no hacer nada, la inacción por nuestra parte, es algo que dificulta la respuesta de Dios a las oraciones. Dios quiere que oremos, pero que actuemos, que nos dispongamos a actuar.
Nehemías oró por los muros de Jerusalén, pero se dispuso a todos los contratiempos que se describen en el libro para reedificar aquella muralla, orando y actuando. Estar preparados a ser parte de la respuesta de Dios. Parte de la respuesta de Dios. Así que Jesucristo es el cabeza de la Iglesia. Hoy en día también, no solo hemos dicho que es el dueño, hemos dicho que Él gobierna el mundo, hemos dicho que Él es digno y pastor de nuestras almas, pero Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. No solo gobierna los asuntos del mundo hoy en día, sino también Dios sometió a Él todas las cosas y le dio por cabeza de todo a la Iglesia. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y yo me pregunto, ¿lo tenemos como un rey honorífico o como el soberano? ¿Convertimos la Iglesia en un lugar donde nosotros hacemos lo que nos parece correcto y mejor? ¿O escuchamos su voz y seguimos sus prescripciones y aceptamos sus soluciones? Así que Cristo gobierna la comunidad cristiana de Camarma hoy en día. Está haciéndolo. Pero podemos ver que Jesús dirigió y gobernó su Iglesia. En el libro de Apocalipsis podemos ver cómo actuaba y decía cosas a las comunidades diferentes, ¿no? Y ¿cómo podemos saber lo que Él está diciendo a nuestra Iglesia? Solo es cuando estamos atentos a lo que Él nos está diciendo por medio de su Espíritu. Dice Jesús en Juan 10, 27, ¿quiénes son mis ovejas? Mis ovejas son las que oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Jesús modela también cómo debemos actuar, diciéndonos cómo actuó Él. Dice en Juan 5:30, por mí mismo no puedo hacer nada, solo juzgo como lo oigo. Y mi juicio no es justo, porque no busco complacerme a mí mismo, sino al que me envió. Por mí mismo no puedo hacer nada. Pues esto es básico también, es nuestro modelo, cómo debemos actuar. Y eso es lo que Él espera, que lo escuchemos, que lo sigamos y a través de las Escrituras, pero a través también de cómo Él nos habla. De palabras específicas para situaciones concretas, y tenemos que buscar esas palabras. Un hermano me decía esta semana, estoy buscando una palabra del Señor específicamente para mi vida, para que Cristo pueda funcionar realmente como mi Señor y como mi Rey. Tenemos que oír su voz como un soldado oye la voz de sus líderes, de sus mandos. Y estamos en una guerra, y si no oímos la voz de Jesús, ¿cómo nos guía? Hay una realidad invisible a la que a veces lo que vemos nos da pistas de lo que está sucediendo espiritualmente. Pero la Iglesia está sufriendo contra viento y marea, está sufriendo embates del enemigo, y tenemos que aferrarnos a Él. Necesitamos estrategias y planes, pero estos vienen de escuchar la voz de Dios. Hemos de admitirlo con humildad. Sus planes, sus pensamientos son mejores que los nuestros, sus caminos más correctos que los nuestros.
David buscó la dirección en el Antiguo Testamento muchas veces, buscó la dirección de Dios, y la dirección de Dios no era siempre la misma. A veces los planes y las estrategias eran diferentes. David preguntaba, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y quién actúa primero? ¿Y cómo? Y era un estratega militar. Y creo que Jesucristo está gobernando su iglesia, y cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos cómo el Evangelio avanza hacia los gentiles, cómo Dios utiliza a Pedro, que le está buscando. Dios utiliza a Felipe, que le saca de un avivamiento para llevarle a un lugar estratégico donde se extendería el Evangelio a África. Pablo es corregido y que le prohíben predicar el Evangelio para que se dedique y se vaya hacia Europa. Y cuando se eligen líderes en el Nuevo Testamento, o cuando se eligen en oración y en ayuno, buscando al Señor, y creo que esta es la estrategia. Jesús, cuando habla a las iglesias del Nuevo Testamento, dice, elogia a veces comportamientos correctos, a veces Jesús anima a perseverar, Jesús a veces reprende por malas actitudes y comportamientos de corazón, Jesús advierte a veces a las iglesias con disciplina y juicio, a veces Jesús llama al arrepentimiento. Pero recuerda, Jesús estaba haciendo esto a tiempo real desde el cielo. Él estaba mirando y sabiendo cuál era la realidad de las iglesias, y estaba hablándole cosas concretas. Jesús todavía está evaluando y gobernando las iglesias locales. Las amonestaciones y exhortaciones de Jesús tenían la intención de mantener el curso actual, de variar el curso actual de la iglesia para que pudiera adquirir la esperanza eterna. Así que el Señor Jesús es realmente el Señor de mi iglesia. El modelo es escuchar al Espíritu y luego llevar a cabo la voluntad de Dios. Y esto es lo que Él espera que hagamos. Así que el reto es utilizar nuestra sabiduría convencional o la sabiduría de Dios, donde el Espíritu Santo nos aclarará a dónde debemos dirigirnos. Hay un grito en el Antiguo Testamento de Jeremías donde dice, los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor y por eso no han prosperado y su rebaño está disperso. La mayoría de nosotros no tenemos al Señor, a Jesús como el Señor, como Señor de nuestra vida, como Señor funcional, que realmente puede guiar nuestras decisiones de todo tipo. Tenemos que reconocer nuestro pecado. No le obedecemos. Aunque decimos, Señor, Señor, no le obedecemos. Y estamos padeciendo los resultados. Jesús espera que escuchemos su voz. Así que Él nos enseñó el patrón de escuchar al Espíritu y luego llevar a cabo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él espera que hagamos. Que le escuchemos y que le sigamos por su Espíritu, ya sea a través de las Escrituras o a través de lo que Él nos hable. Jesús está evaluando nuestra iglesia. Así que, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás insatisfecho? ¿Cómo están las cosas y tienes un profundo deseo de Dios para ver que las cosas deben ser cambiadas? ¿Estás o necesitas una oración desesperada que no te dejará tranquilo hasta que recibas renovación? ¿Estás o necesitas humildad para recibir y aprender de tus mentores? ¿Estás escuchando a Dios para madurar y escuchar la voz de Dios en todo? ¿Necesitas fe? Confiar en Dios, en lo que Él te pide que hagas, incluso cuando no entiendes completamente. ¿Necesitas perseverancia para completar el viaje de renovación y para aguantar la oposición? ¿Necesitas generosidad para contemplar la reproducción y la multiplicación en otros, dado aunque no seas el que directamente se ve beneficiado?
necesitas autosacrificio, el deseo de pagar cualquier precio que el Señor te pida para ver que tu iglesia sea renovada. Necesitas temor de Dios en lugar de temor del hombre para obedecer lo que el Espíritu te está guiando que hagas en el camino. Necesitas urgencia para tener idea de lo corto que es realmente el tiempo para que esto te motive a seguir adelante. Necesitas disciplina para establecer la renovación intencionalmente como prioridad y decir no a demandas menores. Hermanos, renovarse o morir. Y la única manera que Jesús dice que debemos hacerlo es velando y orando. Y lo que esto significa es, ¿recordáis la escena de Getsemaní? Era una situación crucial. Iba a suceder, eran las puertas de suceder algo realmente dramático, pero crucial para la iglesia. Jesús está diciendo, no hay otra manera de llevar adelante el plan de salvación. Dios, no se puede hacer esto de otra manera. Jesús está siendo tentado con la tentación más grande que él ha tenido nunca. Y le dice a sus discípulos, por favor, velad y orad. Velad y orad. Y los discípulos están llenos de miedo, angustia. Intuyen cosas que vienen, pero el miedo y la angustia les lleva al sueño, les lleva a dormir. Y una y otra vez Jesús les dice, velad y orad. Y los discípulos, angustiados, cansados, con miedo, no obedecen a Jesús. Y Jesús dice, quedaos dormidos siempre. Como diciendo, se pasó la oportunidad. Y creo que este ejemplo es un ejemplo fundamental. Es un ejemplo de que debemos cada día de aplicarnos de forma personal a buscar la voz de Dios, a hablar con Dios, a expresarle no solo con oraciones hechas, sino a crecer, como decía Carlos el otro día, en la construcción del templo de nuestra vida, el templo de oración. El templo, ese es el llamado de Dios, a que el templo, nosotros somos templos del Espíritu y somos llamados a esa casa de oración en nuestro interior, llamados a buscar a Dios de forma desesperada. Y de ese contacto con Dios van a venir las soluciones, las estrategias, las respuestas. Y que Dios nos guíe, nos ayude a todos a despertar. Hermanos, muchas gracias.